Y verán que aunque yo les diga que no, se han concentrado y han visto en su mente la manzana verde. Entonces la mente no entiende la palabra no. Y tenemos a la gran mayoría de la humanidad concentrándose en lo que no quieren que pase. Yo no quiero que me pase tal cosa, yo no quiero que me pase la otra, yo no quiero que me suceda tal enfermedad, yo no quiero que irme al paro, yo no quiero que mi esposa me deje de querer, yo no quiero que mis hijos vayan a ser unos delincuentes. Y tenemos nuestra atención puesta en lo que no queremos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que borrar la palabra no. Hay que borrarla. No quiero que mi hijo sea un delincuente. Pues estoy diciendo quiero que mi hijo sea un delincuente. Porque estoy pensando en la delincuencia. Y tengo que saber que mi conciencia crea realidades. Y donde yo pongo mi atención, estoy presente. Conscientemente estoy ahí, donde yo pongo mi atención. Entonces, una herramienta facilita es, concéntrese en lo que quiere que suceda. Empecemos por ahí. Yo quiero lograr tal cosa, yo quiero ser feliz, yo quiero ser una persona sana, quiero que mis hijos estén de tal y tal manera, quiero que el planeta pueda hacer una transición armónica, quiero que la madre tierra se mueva menos, ¿verdad? Podemos tener tantas ideas positivas. Vamos a concentrarnos en lo que queremos que suceda y no en lo que no queremos. Ya si logramos eso, vamos a tener un avance importantísimo en nuestra existencia. Muy bien. En tu libro Travesía Esencial comentas que el principal o uno de los principales obstáculos para alcanzar esa realización de sí o la iluminación es el miedo. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, es que el ser humano trae el temor, que es de la etapa, digamos, que vamos heredando, ¿verdad?, de nuestro cuerpo físico, porque es un instinto. Si yo tengo temor, cuido mi cuerpo. Si me voy a caer, pues tengo el instinto de proteger mi cuerpo y pongo las manos. O doy un salto si viene un caballo corriendo que me puede atropellar y yo salto automáticamente. Eso es muy bueno. Pero eso pertenece al cuerpo. El temor pertenece al cuerpo. Pero el miedo está en la mente. Es de la mente. Entonces la mente empieza a pensar cosas negativas que me pueden suceder o que le pueden suceder a los demás. Y mi cuerpo reacciona generando adrenalina, generando sustancias químicas que me van tensionando y me van poniendo muy mal. Y entonces se pone la persona nerviosa porque afecta el sistema nervioso y empieza a perder el control. Entonces ese es uno de los grandes daños que puede proporcionársele al vehículo físico. El miedo está sustentado en el miedo a morir. Esa es la raíz del miedo. Cuando una persona dice, yo tengo miedo a viajar en avión. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿El avión qué te puede hacer el avión? Me dice, no, nada, pero es que es miedo a que se caiga el avión. Bueno, digo, ¿y qué pasa si se cae el avión? Me muero. Entonces tiene miedo a morir, no al avión. Y así sucesivamente, a cualquier cosa que le tenemos miedo, es porque nos puede desintegrar físicamente o emocionalmente. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a no existir para nadie. Es curioso, varias personas me lo han dicho. Y digo, entonces no es solo miedo a la muerte física, sino miedo a la muerte, digamos, psicológica, ¿no? De no estar ahí para nadie, como que nadie te ve, que no existes para nadie. Entonces ese es el temor a no existir. Y eso es imposible. El ser humano existe siempre. Es eterno. Porque tiene un alma que es eterna y es un espíritu, es un ser espiritual, existe siempre. Pero como no conoce su origen, no conoce quién es, cree ser la parte física. Y entonces, claro, esa parte física se acaba. Y tiene temor a eso porque no sabe que la vida continúa siempre. Por más que se quite la vida, la persona sigue existiendo.
Entonces hay personas que dicen, yo voy a acabar con mi vida para que esto se termine. Y resulta que sigue existiendo y no hay manera de que se quite la vida. Lo único que podemos hacer es tener conciencia de que somos eternos o no tenerla, pero no es más, es una idea. Hay una historia, cuando has hablado del avión, hay una historia que cuentas en tu libro sobre un hombre que tiene miedo al avión. Me gustaría que la contaras porque es realmente significativa, tiene un mensaje. Sí, es un niño, ¿verdad?, que va al lado de un hombre adulto en un avión y el avión se empieza a mover muchísimo, ¿verdad? Y el niño está dibujando tan tranquilo y sigue dibujando, encantado. Y el hombre lo miraba, ¿no? Y decía, ¿cómo será que este niño no tiene miedo de que se caiga el avión? Y bueno, pasó bastante movimiento y ya al final pues están llegando a su objetivo, ¿verdad?, al país, a la ciudad que iban a viajar. Y entonces el Señor le pregunta, pero dime, chico, ¿cómo es posible que tú no tengas miedo? Dice, pero ¿cómo voy a tener miedo si mi padre es el piloto? ¿Verdad? Y entonces es eso, que muchas veces en la vida no sabemos que nuestro Padre, que es nuestro ser espiritual, es el que conduce nuestro avión, es el que conduce nuestra existencia. Y cuando no lo sabemos, queremos manejar la vida nosotros mismos desde la personalidad y ahí es donde cometemos errores. Pero aquel que empieza a percibir a su ser interior deja que el avión lo conduzca a él. Muy bonita esa historia. Sí. Tiene mucho mensaje. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención desde pequeño y es que muchas personas cuando se plantean la existencia de Dios, en este caso la no existencia, ellos dicen no puede haber Dios porque hay tanta injusticia en la vida. Y por ejemplo, cuando nos enfrentamos a catástrofes como esta de Lorca o como tantas cosas que ha habido en el mundo, ¿no? Terremotos, ellos dicen, bueno, pero si existe Dios, esto no debería haber ocurrido. ¿Cómo podemos o qué explicación podemos darle a estas personas que dicen esto? ¿Por qué Dios permite que un niño, por ejemplo, esté bajo los escombros, sufriendo, ahogándose, muriendo en muchas ocasiones? ¿Por qué? Bueno, pues no es Dios el que proporciona esas cosas, ¿sabes? Dios es para entenderlo como es, ¿verdad? No es un señor, es una conciencia, es una energía, para entenderlo mejor entre nosotros los seres humanos, como una sustancia que crea, ¿no? Dios no hace esas cosas, ni manda los cataclismos, ni el incendio, ni la muerte del familiar, ni nada de eso. Eso son leyes que están vigentes dependiendo de la dimensión que estemos. Entonces, ¿qué es lo que puede propiciar un cataclismo? Muchas mentes violentas juntas. ¿Quién se hace responsable de su agresividad? ¿Sabe? ¿Quién? Son energías que se unen y causan los daños. Entonces, a lo mejor un ser humano no sabe que su violencia interna está causando la delincuencia y la está causando. La violencia de todos nosotros, aunque esté reprimida. Decimos, estamos educados a reprimir esa violencia, pero no educados a dejar de sentir violencia, a dejar de mantenerla en nuestro interior, ¿verdad? Entonces somos todos responsables de lo que pasa en el planeta y en nuestras vidas. Y hemos querido pensar que es Dios, porque, ¿sabes?, nos sentimos víctimas. Pero ya eso está pasando. Como que hay un ser mayor a nosotros que determina las cosas por nosotros y eso no es verdad. Y el humano tiene que saber, tiene que madurar, que es quien propicia las cosas que suceden en su realidad. Y eso tiene que terminar ya. Porque no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada que podamos hacer para que nos ame menos. ¿Verdad? Es así. Pero nosotros somos responsables de nuestro mundo, del hábitat, de todo lo que sucede. Cuando un grupo de monjes se puso a orar una vez en Washington, que era la ciudad más violenta de Estados Unidos, monjes y monjas decidieron bajar el nivel de delincuencia en Washington y lo lograron.
bajaron un 40% de la delincuencia, solamente con meditar y orar. ¿Se dan cuenta? Entonces se hicieron responsables de ese hecho y lo transformaron. Muy bien. Muy bien, pues eso es lo que podemos hacer. ¿Todas las personas tenemos un propósito en nuestra vida determinado? Tenemos un propósito común a toda la especie y tenemos también un propósito individual, una misión individual. Para saber cuál es, tenemos que volver a la etapa de la niñez, donde podemos recordarnos de todas aquellas cosas que nos gustaban mucho y de las cuales nosotros soñábamos que podríamos lograrlas algún día, y también en la adolescencia, porque luego nos hemos ido adaptando a lo que la sociedad requiere, a lo que los padres quieren, ¿verdad? Pero en la pureza original de nuestra existencia podíamos ver aún cuál era nuestra misión. Y eso hay que volverlo a rescatar, porque la frustración y el malestar que podemos tener en la vida es porque no estamos alineados con el propósito para el cual hemos venido. Digamos que cada ser humano tiene una semilla con un contenido que ha de llevar a cabo en esta existencia. Así que hay que aclararse para lograr y poderlo realizar en esta oportunidad. ¿Y qué le sucede a una persona cuando vive sin ese propósito interno? Mucha confusión en su vida, no sabe qué debe hacer, se siente inseguro de para qué ha venido, siente una gran insatisfacción, frustración, depresión, que la misma depresión le lleva a buscar respuestas y decir, bueno, y pues yo he estado haciendo lo que no he querido toda la vida, ¿qué me pasa? Yo quiero plantearme ahora el poder hacer lo que quisiera, ¿no? Y muchas personas enrumban su existencia cuando tienen una crisis existencial. Y hay algunas personas a su alrededor que quieren que no tenga la crisis y que vuelva a ser la persona que era, ¿verdad? Y eso no está bien. Hay que dejar que la larva se convierta en mariposa, ¿verdad? Aunque pase por ese estado que parece que es la muerte, pero pueda elevarse y mostrar sus alas y expandirlas. Entonces hay que apoyar las transformaciones de los demás. Bueno, Inga, ya sabíamos que esto nos iba a pasar, que nos íbamos a quedar sin tiempo porque eres una gran conversadora y todo lo que dices es muy interesante. Te agradecemos enormemente tu asistencia a este programa. Espero que a los oyentes les haya inspirado y les haya gustado tanto como a nosotros que hemos estado aquí, que de verdad que nos ha servido de mucho, nos has inspirado mucho. Así que te lo agradecemos y te invitamos para cuando tú quieras, vuelvas otra vez de República Dominicana o de donde vengas del mundo, tienes aquí un sitio para decir tu palabra. Bueno, muchas gracias, Jesús. Realmente te felicito también porque tienes un programa que es para lo eterno, para la realidad de todo ser humano. Y eso es lo que hace que podamos tener una transición armónica. Así que gracias por ser uno de esos guardianes de la luz y de la conciencia, y anhelamos que este programa siga adelante junto con Israel, que está aquí siempre pues apoyándote, y a todas las personas que lo oyen. Muchas gracias. Bueno, pues y ahora terminamos el programa. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias a todos por escucharnos y compartir este tiempo en las ondas con nosotros. Como siempre, recordaros que disponéis de un correo electrónico en el que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y opiniones. El correo es tuvozinterior@live.com. Y comentaros que estamos colgando todos los programas en YouTube, así que podéis escucharlos poniendo en el buscador de YouTube Tu Voz Interior Radio Sevilla. Os esperamos de nuevo aquí la próxima semana con nuevos temas para crecer y para vivir mejor. Feliz semana y buenas noches.